presentar a Jesús Ahíz, el autor del libro que presentamos hoy, desde Santurce a Bizancio, pero lo es realmente, lo digo de corazón, tenemos el privilegio de presentar a las dos una serie de libros, no solamente este, es el último, todos recordáis, lo hemos presentado también en Convivencia Cívica Catalana, otros libros de Estamos ante una persona, un autor, un escritor que aborda con sentido crítico una cuestión que normalmente es abordada desde un temor reverencial, como si se tratara de algo sagrado. La lengua catalana y su utilización con fines políticos. El proyecto político del nacionalismo catalán no es concebible, es inseparable. La ingeniería, como llama Jesús, lingüística que opera en un principio Pompeu Fabra en el Institut d'Estudis Catalans bajo los auspicios y con el dinero que le proporciona el prohombre del nacionalismo que es para el árbitro. En fin, yo quiero dar paso a las personas que nos han hecho el favor de asociarse, en este caso, a esta presentación. En primer lugar, a Jordi Cañas, como saben ustedes, es diputado por Ciutadans, y se les explicará mejor que yo lo que les ha parecido a la lectura de este muy interesante libro. Gracias. Jordi, cuando quieras. Perdón. En primer lugar, en fin, estas ceremonias, el protocolo como ustedes saben, no se le da muy bien, pero les presento a Pedro Antonio Ayras, que es vicepresidente de Convivencia Cívica Catalana y además profesor de Historia Contemporánea, que de algo sabe de las cosas que trata, los asuntos que trata de este asunto, que trata de Bueno, Paco, siempre de menor a mayor. Buenas tardes. Bueno, en principio la intervención mía está programada para 15 minutos. A ver si soy capaz. Es un inmenso honor estar aquí a la mesa que comparto y estar con mi amigo y admirado Jesús. Jesús, que es, a pesar de que es abogado y empresario, es un gran aficionado al estudio de la historia, de la música y de la cultura general, un gran erudito a pesar de su extrema juventud. Digo extrema juventud, porque yo tengo 20 años más que él, pues puedo hablar en ese término elogioso y envidioso, porque el tiempo no está en manos de nadie de detenerlo, por lo tanto, ni miedo ni envidia, está ahí. Pero vamos, para mí es un mérito que su extremada juventud tenga ya una obra tan sustantiva. El libro que hoy presentamos aquí tiene dos partes. Una está dedicada a Europa. Yo siempre que presento un libro, como profesor ya emérito, pero bueno, que todavía puedo dar alguna clase. Porque hasta los 70 estoy cobrando, si me las pido entonces gratis. Siempre recomiendo a los alumnos la forma variada de lectura para intentar empezar con lo más atractivo para poder dominar y masticar y digerir todo el condumio, porque si no a veces quiero la mala suerte de o respetar el orden del libro o coger una parte que no te gusta, pues está respeto. Yo en este libro les aconsejo que respeten el orden clásico, que empiecen desde el principio hasta el final. La parte primera está dedicada a Europa y nos ayuda de forma dramática a contextualizar lo que ha sido la historia de nuestro continente y la barbaridad de nuestro continente con lo que respecta a las exclusiones nacionalistas mutuas. Y la segunda parte está dedicada a España, a la historia de los nacionalismos españoles, de los finales del 19 hasta nuestros días. Yo les aconsejo pues que empiecen por Europa y acaben por España. Es bueno que nos contextualicemos en el doctor. Es un libro que trata sobre palabras, la historia de las palabras y de las lenguas y su utilización por el poder político, el poder nacionalizador que pretende, e ideologizador y homogenizador
que pretenden utilizar el poder político con las palabras. Es un libro conmovedor. A mí al menos me ha conmovido porque el drama de la historia humana, también el drama de la historia europea, está presente en cada una de sus líneas. Es un libro sorprendente por su amplitud, por su densidad y también por su, me ha llamado la atención, por su puntillismo, por su detallismo. O sea, es capaz de ir de un registro, una mirada amplia a un acotamiento particular, pequeño, melancólico, tierno, poético, o sea, que introduce muchos registros. Es un magnífico. En España, los nacionalismos que padecemos a estas alturas de la vida, hay un momento que la diversidad puede ser riqueza. Y la diversidad puede ser riqueza, naturalmente, siempre que se respeten unas normas. Pero bueno, cuando la diversidad se plantea ya romper cualquier marco común de convivencia, o sea, romper chantaje continuo y tal, pues la diversidad se ve como lo que es, como una desgracia. ¿Esto cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto tiempo de retirada tenemos? ¿O cuánto espacio nos queda para retirarnos en esto? Es una pregunta legítima que podemos hacer. El tema de los nacionalismos en España es posiblemente, después de estudiar el tema en Europa, son los nacionalismos menos razonados posiblemente de los que hay en Europa, y con un mayor grado de narcisismo victimista, un mayor grado de... Tienen un odio insondable, claro. Siempre que haya narcisismo y haya victimismo por el medio, el odio es insondable, el odio es infinito. Y por lo tanto tiene un potencial de no fácil disolución o fácil equilibrio. Porque digamos es irreductible ese potencial, ¿no? A corto plazo. Ya han pasado años desde que Ortega dijo aquello del año 32, pues de que con el nacionalismo catalán había que la conllevancia de llevar, ¿no? Pues sí, sigo opinando lo mismo, por supuesto. Todos no se pueden morir, los nacionalistas y los no nacionalistas, sin lugar a dudas. Entonces tenemos que ver la cosa bajo el aspecto de seres humanos que somos y bajo los aspectos sociales. Al final, como paciente me tocaré ahí. El drama de España está en que la culpa de lo que nos pasa no la tienen tanto los nacionalistas, que no son tantos ni tienen tanta fuerza, porque constitucionalmente nuestra arquitectura política le da una posibilidad de chantaje, le da una palanca y un fulcro, un punto de apoyo enorme en proporción a su peso, sino las grandes fuerzas políticas nacionales, por llamarles de alguna manera. La izquierda, totalmente entregada a los nacionalismos, es posiblemente de los pocos países de Europa donde el nacionalismo e izquierda vaya asociado. El nacionalismo es, por definición, derecha, porque es exclusión, valores comunitarios por encima de los individuales, aquí. La derecha, muy acomplejada, creyendo que los problemas se solucionan solo gestionando crisis económicas, y por supuesto es fundamental gestionar crisis económicas. Lo primero es el paro, lo primero tal, pero a la vez tiene que haber un enfrentamiento ideológico, cultural, sentimental, emocional con los problemas. La derecha intenta, no sabe, no contesta. Yo creo que es que no sabe y no quiere saber. Los diversos gobiernos del PP, José María Aznar, no educan a sus militantes, aquellos animales que cuando ganó el PP en el año 96 se pusieron a gritar sin razón: Pujol, enano, habla castellano. Pero claro, el señor Pujol tiene la estatura que tiene, ya le gustaría tener un 90, de enano nada. Y en segundo lugar, que tiene derecho a hablar catalán. Los animales de Pujol que no hablan castellano, el pobre Aznar a los 15 días hablaba catalán en la intimidad con sus amigos de Castellón. Imagínese usted. Pero después, o sea, pues no han defendido nuestros derechos aquí, etcétera. Y ya, pues, o sea que el PP, yo creo que tiene una política, sus mandamases, sus hombres de incultura, de desconocimiento, de complejo. Lo nuevo que está surgiendo, Ciudadanos, UPD, pues todavía está recién surgido, y bien, Ciudadanos, UPD bien, pero claro, el mayor drama es que al no haber unidad, pues tanto uno como otro se frustran su crecimiento, porque aquí en Cataluña, por supuesto, una unión estratégica de fondo entre UPD y Ciudadanos, al PSC hubiera abierto un boquete que habría que ver la correlación de fuerzas en Cataluña emocional, tal como eso se podría traducir, pero eso de momento no se ha hecho. Pero bueno, callen por favor, la mesa
Yo me distraigo. Y luego está el tema de la Iglesia. La Iglesia tiene una postura vergonzosa de colaboración y vanguardia en los nacionalismos. Así les va en Cataluña, así les va en Vascongadas y así les va en otros sitios. Les recomiendo que lean algunos artículos de César Vidal, que algunos últimamente que ha hecho y tal, como los paralelismos, aunque simétricos, pero entre izquierda y derecha en España, porque hay cosas en las cuales la Iglesia Católica, o sea, quiero decir, tiene una serie de elementos comunes. O sea, en el caso de los nacionalismos es una postura muy poco evangélica, muy poco cristiana en el fondo, tal como entiendo yo el mensaje evangélico en base a Pablo y en base a Agustín de Hipona. Pero bueno, es una opinión personal. No soy nadie para darle la plana a una organización como la Iglesia. De hecho, el nacionalismo hasta ahora su potencial y su atractivo lo ha tenido en que todo le ha salido gratis. Hacerse nacionalista ha significado tener un plus de dinero, un plus de trabajo, un plus para todo. Ha sido un negocio redondo. Ha sido un negocio redondo. No han tenido que sufrir represión, desprecio, acoso, humillaciones, nada. Hay que reconocer que para cualquier ser humano, que todos nos podemos sentir más o menos mediocres diciendo no sois y diciendo somos, nos metemos unos coturnos de algo y somos ya unos tíos, pues si encima tal, pues a ver quién nos siente esa tentación. Eso es un tema que está ahí. Habrá que ver esto con la crisis, ¿cómo va? Yo pienso que con la crisis va a ir a menos porque la capacidad de corrupción del nacionalismo va a ir a menos. Los nacionalistas no son el rey Midas, que todo lo que tocan lo transforman en oro. Que va, es lo contrario. Son lo contrario, son malos gestores y muy ladrones. Muy ladrones. O sea que esto de ladrones en España y en la Europa, digamos, del sur católica no solo compete y alcanza a los nacionalistas, compete también a otras fuerzas, pero vamos, los nacionalistas en esto no son distintos. Y en el caso de Cataluña, pues claro, no vamos a perder tiempo con todas las cosas, ¿no? ¿Qué sucede si analizamos la ecuación social y la ecuación del poder y el peso que tienen los nacionalistas en el presente de estos últimos 30 años y el que potencialmente van a tener en el futuro? Tendríamos que estar aquí no para explicar lo que queremos o pensar lo que queremos, sino explicar razonablemente, separar lo que puede ser de nuestros deseos, ¿no? Yo creo humildemente que los nacionalistas todo su potencial humano, psicológico y emocional lo tienen empleado, están a tope. Están a tope. Y he dicho antes que el ser nacionalista es un pleno, es un acierto, es un negocio redondo, todo su potencial lo tienen empleado. Nosotros, sin embargo, que tenemos un inmenso potencial demográfico, cultural, lo tenemos prácticamente sin emplear. Y lo tenemos sin emplear y a la vez sin derrotar en gran parte. Hay que darse cuenta, por ejemplo, pues la gente habla como le da la gana, habla en catalán o habla en castellano, a pesar de la imposición a la escuela y a la administración. El castellano no estaba desapareciendo de la vida pública. Hace 12 años una campaña muy fuerte para que la gente se cambiase los apellidos, y algunos, yo conozco en mi entorno varios, pero la mayoría no. La mayoría, pues el que quiere, se ha puesto su nombre, se llama nombre en catalán o sigue en castellano, pero no han avanzado en eso. Sus productos culturales no son atrayentes para la mayoría de la juventud. Han logrado todo lo contrario, de ser un poco repulsivos, odiosos, porque quieren imponer. Además lo practican con complejo en el fondo de inferioridad, y eso se nota. Aquí pues, que yo considero que el potencial nuestro que tenemos, aparte de inmenso demográficamente, por los inmensos territorios emocionales de nuestra geografía cultural, nosotros tenemos una almohada muy grande donde reposar la cabeza. Los nacionalistas se tienen que inventar la almohada y aparte lo poco que tengan que inventar es muy pequeño. No pueden dormir ahí. Nosotros sí podemos dormir las piernas sueltas, aunque por supuesto si dormimos mucho nos podemos encontrar con que nos hayan quitado el colchón. Quiero acabar esta breve introducción, esta breve reflexión, dar la palabra a nosotros, sobre una reflexión sobre el ser humano. ¿Cómo es el ser humano como ser social? Tucídides en el año 400 antes de nuestra era, para el humilde modo del mayor historiador que ha tenido la humanidad y el mayor político,
define al ser humano como un ser con capacidades limitadas, un ser, pero a la vez con necesidades ilimitadas, un ser con miedo a perder lo que tiene y a la vez con una ambición enorme por poseer lo que no tiene, y la mayor parte de las veces antepone su interés privado por su interés colectivo, ante el interés colectivo, con lo cual la lucha es eterna, la guerra será eterna, la lucha de todos será colectiva. Podríamos matizar diciendo que el afán de poder y el afán de reconocimiento de cada ser humano pues es algo universal y que por lo tanto eso garantiza la lucha. Si a la vez ligamos esto con un ser humano que siente empatía hacia los demás seres humanos, es decir, los seres humanos no solo es egoísmo, también sienten empatía, compasión hacia otros, y determinado espíritu de solidaridad, de sacrificio hacia lo que considera su comunidad, de comunidad religioso, étnico y tal, tenemos un panorama complejo pero reducido, no con tantas variables, no hay tantas variables. Un elemento a destacar y que nos convendría siempre indagar, y ya va siendo hora, es que, qué casualidad, en España, las dos regiones vascongadas y Cataluña, donde más nacionalismo hay, es donde la religión está más en quiebra. La relación que hay, los vasos comunicantes que hay entre nacionalismo y religión. Los dos son valores comunitarios, los dos son valores fuertemente ahormadores de conciencia. Bueno, ahora la religión es abierta y tal, y bueno, después del Concilio Vaticano II, pero claro, nosotros somos el país pues, que dentro de nuestro mundo estaba la Inquisición, no solo en nuestro país, sino en todo, ¿no? También en los protestantes. Digamos que el papel cohesionador de la sociedad represivo. Toda sociedad funciona siempre con adhesiones voluntarias, pero con coacciones impuestas, todas, no hay ninguna que pueda ser, más o menos oculta. Esto es como cuando vas a Ámsterdam por primera vez, caray, aquí no sé de policía, la gente se cree que solo ven las prostitutas en la venta, los bares donde se fuman porros, sí, pero descuídate, verás tú, salís los policías a miles, o sea, ¿y dónde están? Ah, pues están, es que no se ve. O sea, toda sociedad naturalmente tiene estas dos partes. En definitiva es el juego dialéctico, es el hombre moral, teóricamente puede ser el hombre moral, conviviendo en una sociedad que es inmoral por fuerza. La sociedad es inmoral por fuerza, aunque el hombre tenga como desafío ser moral en el mismo, ¿no? Esa tensión. Para ir acabando, les quería decir a ustedes que hoy, para ver nuestras desgracias presentes y posiblemente futuras también, tenemos que ver que Europa está en crisis en todos los aspectos, demográfico, económico, emocional, moral, geopolítico, y España también. Tenemos un encogimiento y tenemos una fragmentación. Y por supuesto, Jesús deja a través en su libro varias veces como tesis de que siempre surgen los nacionalismos, que todo el mundo se apunta a lo que cree que va a vencer y a lo que cree que se va a derruir o se va a disgregar, la gente se aparta. Pudiera ser. Yo creo de todas maneras, quería decirles de que lo ideal es que vivamos sin tener miedo ni ansiedad. Si nosotros miramos hacia atrás, somos la nación política más antigua de Europa. Somos una nación forjada en una historia larga, un proceso que duró 8 siglos de reconquista, en 1492 a cabo, que un profesor alemán cuantificó los enfrentamientos con los musulmanes en 3.700 batallas. Eso forjó la nación política española. Y eso dio fuerzas para descubrir, conquistar América y crear aquel vasto imperio. Es cierto que de entonces para acá hemos perdido mucha fuerza. Podemos decir casi de Carlos III, su primer ministro fue Vida Blanca, después ya vino Carlos IV, Godoy, tal cual, nos hundimos y ya solo hemos hecho guerras civiles y poco más. Pero les cuento esto y con esto acabo, para recordarles y que no lo olviden, que tenemos una amplia almohada de pasar la cabeza, que tenemos mucho espacio intelectual, histórico, de densidad emocional, de historia sin inventar. Nosotros no tenemos que contar la historia como tendría que haber sido, para ver si nos da la razón. Nosotros nos podemos enfrentar como la historia para que nos enseñe de nuestros errores y de nuestros éxitos. Podemos tener una relación con la historia de persona adulta, como aquello que dicen que cuando vas a morir ves pasar la vida y te das cuenta de lo bueno y lo malo. Nosotros podemos hacerlo.
Nosotros tenemos mucho espacio para esta reflexión y para incluso aparentes retiradas momentáneas sin necesidad de rendirnos. Eso nunca en absoluto. Porque tenemos, repito, mucho espacio para retirarnos en apariencia como estamos viendo. Gracias por su atención.